Bienvenidos, que la paz de Cristo esté contigo y que la gracia de Dios te acompañe, que la gracia de Dios y el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para la escucha de tu santa palabra. Ven, Santo y Divino Espíritu, y danos el don de escucha de tu santa palabra. Hoy celebramos el día de San Juan Apóstol, así escuchamos el Evangelio y que los invito a suscribirse, a darle like y a compartir este video. Es muy interesante de lo que vamos a hablar. Atención. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde. Y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Iban los dos corriendo juntos, pero el otro discípulo corría más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús había resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, encontramos este pasaje en el Evangelio de San Juan 20, del 2 al 9. El Evangelio de San Juan, el discípulo, dice la palabra que el discípulo que más amaba a Cristo era Juan. ¿Por qué más amaba? Porque era el más joven, era el más incomprendible de los otros a lo mejor, pero Jesús lo comprendía, Jesús lo amaba, le brindaba su cariño, su aprecio, porque Jesús era un buen maestro. Ojalá y que de los maestros cada uno aprenda algo del maestro que es Jesús. Es un maestro de aprendizaje, un maestro que sabía dominar las lenguas, un maestro que sabía entender el más tastarudo por allí, a lo mejor Juan, a pesar que era el más amado, a lo mejor el que llevaba más vaina de todos, por más joven, por más muchacho, por X cosas, a lo mejor era un poco retrasado para entender, porque no había entendido hasta ese momento, dice la palabra. Oiga, pero también los invito, porque la fe es una carrera, es una meta que ustedes y yo llevamos la fe, porque recuerden que las mujeres fueron allá al sepulcro y encontraron todo vacío, no había nada, y se asustaron porque creían que se habían robado el cuerpo del Señor. Pero sin embargo, no pensaron más nada, no inventaron otra cosa, sino se fueron a contar a sus discípulos. Y allí habían dos que les interesaba mucho Jesús, que quedaron decepcionados, pero que no sabían nada, y sin embargo salieron en pura carrera, a toda máquina. Oiga, iba lo que tenían, pero había uno que corría más que Pedro, era Juan, el más joven, saltaba, brincaba. Pedro ya le debilitaba un poco la respiración, el corazón, los pies, como cualquier anciano. Ya no corría mucho, ya las cosas estaban bajando. Oiga, pero me llama la atención porque Juan llegó, dice la palabra, que llegó y miró, pero no entró. Sin embargo, esperaba a Pedro, porque Pedro era la autoridad. Recuerden que Pedro lo colocó Jesús como cabeza de la iglesia, como cabeza de todos, como papa, como papá. Y sin embargo, Juan espera la autoridad, y cuando Pedro entra, consigue todo allí un asombro grande. ¿Qué pasó?
dice que todo estaba doblado, las cosas estaban en su sitio. Por eso nosotros cuando celebramos la misa, el Padre hace un símbolo de ese real vivo Jesús. No es un símbolo, es real, donde se transforma el Señor en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero se recuerda pasión y muerte y resurrección, porque es doblar todos los signos sagrados allí. Pero, sin embargo, Juan de entra, oiga, escúcheme bien, andaba con el maestro, pero a Juan de entra y dice que creyó, no había creído hasta ese momento, no había entendido nada. Ahí fue donde entendió, se le abrió el entendimiento, porque la fe es una carrera donde nos habla del entendimiento, la sabiduría, la prudencia. La fe nos lleva al encuentro con Dios. Epa, no pierda la fe, no pierda la esperanza, camine, corra esa meta, como dice San Pablo, esa corona que no se marchita, que es la santidad. Y qué bonito es nosotros también al final llegar a creer en ese Cristo que me va a resucitar, que voy a resucitar con Él, que voy a morir con Cristo, pero que voy a resucitar con el Señor. Mire, de aquellos que ya murieron, que eran buenos, que hicieron las cosas bien, que se entregaron a Dios, hoy están gloriosos con Cristo. Hoy nos pertenece a nosotros también, sanos como Pedro y Juan, correr en esa meta, correr en ese trabajo, correr en ese compromiso, correr hasta llegar a encontrar y creer que Cristo resucitó y que murió por ti y por mí y que Cristo ha resucitado glorioso y que hoy celebramos esa victoria de la resurrección del Señor y que vamos a resucitar con Cristo. Si le parece este video, déjeme en los comentarios, suscríbete y Dios me lo bendiga. Nos vemos a la próxima.